Buen día, ¿cómo andan? Vamos a esperar unos minutitos a que terminen de ingresar todos. Buen día, profe. Buen día. Bueno, si no me falla la memoria, tenían que buscarme algo para la clase de hoy. El No, lanzamiento profe. en el ojo, no les había pedido que lo estudiaran. No. No. Bueno, para la próxima clase o para, o para la clase de repaso, fíjense en la mesa de entrada virtual, ¿sí? Buscar algún desalojo y ver cómo se materializa el lanzamiento, como para tenerlo más fresco a la hora de estudiar. Les traje para que busquen, esto es en realidad en relación a la bolilla anterior, a la 16, sobre medidas autosatisfactivas y sentencias anticipatorias, que son muy interesantes para que lean. Una es de este año, de acá de Mar del Plata, y la otra es de hace unos cuantos años en azul, pero la verdad que está impecable para que la lean y la busquen. Y de paso, no sé si todos tienen usuario en la mesa de entrada virtual, si para alguna otra materia se hicieron uno, o si trabajaron en algún estudio, hicieron alguna pasantía. Ahí veo a Alcira Asiente, y creo que nadie más tiene usuario en la mesa de entrada virtual. No. Lautaro tiene, bien, Graciela no. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a subir, ¿sí? Al Classroom un instructivo del uso de la mesa de entrada virtual. Crearse un usuario es muy sencillo, les va a servir para el resto de la carrera, incluso si empiezan a trabajar o a hacer alguna pasantía, y ya les queda el mismo usuario para el día de mañana que ustedes estén ejerciendo. Es muy bueno para buscar expedientes actuales de trámite, pueden buscar de trámite en toda la provincia de Buenos Aires. Lo único que no van a poder ver van a ser ni los expedientes que están reservados por algún motivo en particular, ni los expedientes del fuero de familia, ni penal. Para lo que es civil y comercial, laboral, contencioso administrativo, sentencias de cámara, pueden buscar en la mesa de entrada virtual sin ningún problema de cualquier departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Yo ahora les paso tomar nota, o prefieren que la escriban en el chat, eso me avisan ustedes como prefieran. Dos expedientes. El primero que van a tener que buscar, ¿sí? Más que nada porque están muy bien resueltos y la verdad que se entienden los institutos que vimos que eran complicados de diferenciar, que habíamos conversado, se entienden acá a la perfección. El primer expediente es de azul, ¿sí? Del Juzgado Civil y Comercial número 2. Expediente 47.074, ¿sí? Coste Vivian Ruth, Confersen Edgar Lucas, sobre daños y perjuicios. En este expediente se pide una medida autosatisfactiva y en realidad la quieren encuadrar como una medida autosatisfactiva, pero están dándole, ¿sí? A las peticionantes en autos, ¿sí? Del daño y perjuicios, que se llega a este daño y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito donde fallece un hombre, que era único sustento de familia de sus dos hijas menores. Entonces, ¿qué es lo que se solicita? Lo solicitan a título de medida autosatisfactiva, claramente se lo dieron a título de tutela anticipada o cautela material, anticipando parcialmente, ¿sí? La futura indemnización de daños y perjuicios. Lo que en líneas generales está depositando mensualmente una cuota. Perdón, ¿Se cortó? doctora, se le planta mucho, ¿sí? ¿Se puede repetir el vamos número de de vuelta. expediente, porfa? Sí, se los copio si quieren en el chat, así lo tienen por escrito y les queda más fácil. Daños y perjuicios a raíz de un accidente de tránsito, les comentaba, ¿sí? Fallece un hombre que era único sustento de familia de sus dos hijas menores de edad. Lo que se anticipa parcialmente es el monto de la indemnización
como si fuera una prestación mensual, para que puedan percibir las hijas menores de edad y puedan continuar con el desarrollo económico. ¿Ahí se escuchó? Sí, sí, sí. La carátula de este, así la buscan. Ahí les copié el primero, y el segundo que les traje es la semana pasada, es actual, es acá de Mar del Plata. Digamos, una acción admitida, sino que es interesante ver el rechazo de lo que se solicita y por qué. Que este es Instituto de Albert Einstein con Gobernación de la Provincia de Buenos Aires sobre amparo, es un amparo que se promovió hace poco, de que se solicita, bueno, el Albert Einstein solicita que se vuelva a la presencialidad de las clases. Acá el juzgado 13, de acá de Mar del Plata, rechaza la solicitud y explica muy claramente por qué no se dan los recaudos, ¿sí? También como para que lo vean, y aparte es actual, es de la semana pasada, es del 6 de junio. Ahí se los copié. Bueno, vamos a arrancar entonces, cerrando este paréntesis, con los temas que tenemos previstos para hoy. Así ya terminamos con la bolilla 17, ¿sí? ¿Ahí se escucha bien? Se sigue cortando. Bien, avísenme cualquier cosa Se escucha, y cualquier volvemos. cosa. Bien, usucapión, ¿sí? Usucapión lo van a ver del 679 al 682, ¿sí? Del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Tienen que saber que la usucapión o la prescripción adquisitiva es uno de los modos de adquirir el dominio de un bien inmueble. Quienes hayan rendido reales ya lo deben saber. Si no, sepan que bueno, lo que se pretende mediante el proceso de usucapión o de prescripción adquisitiva es adquirir, ¿sí?, el dominio de un bien inmueble. ¿Por qué? Por la demostración de la posesión continuada, pacífica, ininterrumpida, ¿sí? Vamos a ver que tienen unos caracteres que tiene que tener esa posesión, unas características para poder solicitar la usucapión. Y esto tiene que ser en el marco de un plazo legal que nos da el Código de Fondos, ¿sí?, para poder adquirir el dominio. Bien, la usucapión tramita por proceso sumario, ¿sí?, lo que implica lógicamente que con la demanda se va a acompañar la documental y se va a ofrecer toda la prueba restante. Y se trata de un proceso contradictorio. Antes, y esto lo tienen en el programa, cuando hablan de la ley 14.149, que creo que en realidad es la no, les confirmo ahora, es la 14.159, hay un error ahí con el programa, si no, no lo van a encontrar. Antes, ¿sí?, de la sanción de esta ley, el proceso era voluntario. ¿Qué significaba esto? Que cualquier persona podía ir con 3 testigos, hacer una información sumaria y conseguir el dominio de un bien inmueble. Hoy en día esto se modificó y hay ciertas limitaciones importantes, porque en realidad al tratarse de dominio de bienes inmuebles, estamos hablando de orden público también, ¿no? Entonces esto se reformó para evitar que cualquiera con el uso de 2 o 3 testigos pudiera adquirir el dominio de un bien inmueble.
hace muchos años atrás, cuando ni siquiera, para que se den una idea, ni siquiera existían los juzgados acá en Mar del Plata. El juzgado más cercano que había acá de la ciudad de Mar del Plata era el juzgado eran los juzgados de Dolores, ¿sí? Van a ver que en la zona del barrio San Carlos, sobre todo, de acá de Mar del Plata, cuando uno pide en la actualidad un informe de dominio, ya hay varios que están saneados, pero van a ver que había doble titularidad, ¿sí? En los dominios, dobles inscripciones. La persona que originariamente era propietario y el usucapiente, ¿sí? Porque antes no se borra la inscripción registral, como se cortó otra da a vez. Dolores, que era lo que hacía. Aclaran los 3 testigos y me vuelvo. ¿Cómo? Se cortó otra vez. ¿Te cortó otra vez? Ah, Bueno, no sé dónde quedamos. ¿Qué escucharon? A ver. en los Quedaba juzgados de inscrito con los Dolores. dos nombres. Bien. Quedaban escritos con los 2 nombres, ¿sí? Esto era antes. Y se daba con mucha facilidad, porque con lo simple que es conseguir 3 personas que avalen que uno estuvo durante más de 20 años en una propiedad, antes con eso bastaba, ¿sí? Se sanciona esta ley, la 14.159, que fue después modificada por el decreto 5765 del 58, ¿sí? Y se modifica, se incluye en el código. Hoy en día, si ven el código, hay un montón de requisitos que hay que cumplir, sobre todo si leen el texto de esta ley, artículos 24 y 25. ¿Sí? Básicamente lo que hacen es transformar este proceso que antes era voluntario en un proceso contradictorio. ¿Sí? Además, no va a bastar solamente con la prueba testimonial, ¿sí? No va a ser suficiente con la prueba testimonial y tienen que producirse otros medios de prueba tendientes a probar que la posesión pacífica, ininterrumpida, durante el lapso mayor a 20 años o el lapso que imponga la ley dependiendo el caso en concreto, ¿no? Tenemos la presión de buena fe, sí, que son 10 años, todo eso lo van a poder sacar del Código de Fondo, del Código Civil y Comercial. Bien, entonces, hoy en día es un juicio contencioso contradictorio, ¿sí? Se van a admitir todo tipo de pruebas tendientes a probar que la realización de actos materiales, ¿sí? Sobre el inmueble, pero de ninguna manera se va a admitir solamente la prueba testimonial, ¿sí? Acá no importa, para que les quede claro, no importa que el demandado se allane o que no conteste la demanda o que quede en rebeldía, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar involucrado en el orden público, por más que se allane y por más que esté en rebeldía, el juez automáticamente no nos va a resolver en favor de inscribir a nuestro nombre una propiedad, sino que de todos modos vamos a tener que ser muy eficaces con lo que es materia probatoria, ¿sí? Vamos a tener que probar la posesión durante X cantidad de años. Bien. A su vez, tenemos, en cuanto a lo que es demanda, 2 requisitos de admisibilidad, ¿sí? Que si no están, nos van a rechazar la demanda. ¿De qué hablamos? Del informe de dominio, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de esto? ¿Cuál es el objeto de que se pida un informe de dominio? Saber quién es el titular de la propiedad registrada. Exactamente, porque vamos a demandar al titular de la propiedad. Entonces, tenemos que pedir el informe de dominio, presentarlo junto con la demanda, así como el plano de mensura. Y acá con plano de mensura no hablamos de un plano común hecho por un agrimensor, sino que son planos especiales de mensura para usucapir o para prescribir. ¿Sí? Se llaman así, son un poco más caros que el resto de los planos de mensura. Y el objeto de esto es delimitar si el inmueble que uno va a prescribir, ver cuáles son los linderos, ¿sí? Bueno. ¿Es lo mismo que la cédula catastral o es otra cosa eso? No, es otra cosa. No, es un plano especial que se hace para usucapir. Es más, si lo ven, van a ver, si ven alguno en persona, van a ver que es de un color medio violeta,
y específicamente dice plano de mensura para prescripción adquisitiva, ¿sí? Es otro tipo de planos dentro de la variedad de planos que tenemos. Este es un plano especial para el usucapión. Bien, entonces, legitimado activo, quien haya cumplido con la posesión, ¿sí? Continua, pacífica, ininterrumpida, por X cantidad de años que nos va a dar la legislación de fondo. Por lo general, vamos a hablar siempre de 20, salvo que tenga buena fe, justo título, por ejemplo, un adquirente por boleto podría ser, habría que analizar el caso concreto, en ese caso podrían ser de 10, pero si no, por lo general, si no sean los requisitos, el plazo es de 20 años, tratándose de bienes inmuebles siempre, ¿no? Bien, el legitimado activo va a ser quien pretenda obtener, adquirir el dominio del bien. Legitimado pasivo, sí, el titular registral, que nos lo va a dar, como les comentaba recién eso, el informe de dominio. Si el propietario fuera ignorado o desconocido, es decir, nosotros pedimos el informe de dominio y no nos sale información alguna, en ese caso, el mismo código nos dice que se va a oficiar, se va a liberar oficio para que informen los organismos técnicos, ¿sí? Técnicos administrativos, si tienen algún tipo de antecedente de dominio y si existiesen o no intereses fiscales, porque podría ser un terreno fiscal quizás, ¿no? En el caso de que sea un terreno fiscal o que existan intereses fiscales, sí, se va a demandar a el fiscal, o sea, se va a dar traslado al fiscal de Estado. Bien. O a la municipalidad, también puede ser un terreno municipal, provincial, ¿sí? Eso vamos a tener que averiguarlo. Pero si fuera una persona humana, ¿sí? Vamos a ir contra esa persona humana. Si hay más de un titular, vamos a ir contra todos los titulares. Acá es importante saberlo, ¿por qué? Porque es un consorcio también pasivo necesario en ese caso, ¿sí? Recuerden cuando hablamos de división de condominio, era otro caso de consorcio pasivo necesario. Si hablamos de la titularidad bien, y hay copropietarios, no podemos demandar uno solo, tenemos que ir contra todos, ¿sí? Bien. De la demanda, que tiene que tener esos requisitos que yo les comentaba, y que no solamente podemos ofrecer prueba testimonial, sino que la prueba va a ser tendiente a probar esa posesión pacífica, ininterrumpida, continuada. ¿De qué manera? Y podemos tener fotos de cuando plantamos una planta, un arbolito, cuando recién llegamos y a la actualidad, cómo está esa vegetación o esa plantación. Es importante la prueba pericial acá, ¿por qué? Porque si estamos hablando de varias hectáreas, una hectárea en la cual se sembró o se hizo rotación de cultivos, quizás podemos pedir la prueba de un ingeniero agrónomo que nos diga cuántos años hace que se está plantando en el lugar, o qué edad tienen los árboles que decimos que plantamos en tal año, ¿sí? Lo mismo, la prueba pericial en cuanto a las construcciones, con un ingeniero en materiales, por ejemplo, o un arquitecto, tendiente a demostrar que ese galpón lo construimos hace más de 20 años, y con qué materiales, si tuviéramos facturas, también las tenemos que acompañar, presupuestos de obra, de pintura. La prueba es muy amplia, pero lo que uno tiene que demostrar es que realizó actos materiales posesorios, ¿sí? Y que se comportó frente a terceros como si fuera el dueño de la propiedad, ¿sí? Ya no hablamos de un tenedor que conoce que hay, ¿sí? Que realizó actos materiales. Si la prueba es floja en este sentido, nos van a rechazar la acción. Simple como eso. Otra prueba importante es el pago de impuestos, ¿sí? Ojo con esto, no hace falta que se haya pagado durante los 20 años mes a mes. Uno puede haber dejado de pagar en algún periodo por algún tipo de imposibilidad de hacerse cargo de los impuestos y volver a pedir una moratoria, y eso, que haya un lapso, ¿sí? Un periodo corto de tiempo en esos 20 años en los que no se pagó mes a mes y se pagó con una moratoria, con una prórroga, con un acuerdo de pago, no obsta, ¿sí?
siempre y cuando tengamos otra prueba, de la misma manera que si nosotros la única prueba que tenemos es el pago de los servicios. Y en los 20 años no cercamos la propiedad, no cortamos el pasto, no realizamos ningún tipo de acto material, el pago de impuestos por sí solo tampoco nos garantiza que no nos rechacen la acción, ¿sí? La prueba tiene que ser completa en ese sentido, y como les comentaba, recuerden que ni por allanamiento, ni por rebeldía nos van a eximir a nosotros de probar todos esos extremos, ¿sí? Bien, la demanda, dijimos, tramita por proceso sumario, se le va a dar traslado, ¿sí? Al demandado, al legitimado pasivo, que va a ser quien figura en el informe de dominio en principio, por el plazo de 10 días, ¿sí? Cuando se ignore el domicilio de la persona, tenemos varias alternativas. Por lo general, como son procesos que demoran su tiempo, uno prepara muy bien lo que es la demanda, se toma su tiempo para reunir la prueba, ¿sí? Y eso hace que muchas veces, si ya de entrada desconocemos, ¿sí?, datos sobre el propietario o dónde lo podemos notificar, o si está vivo o no, pidamos mediante una diligencia preliminar algún tipo de informe, ya sea la Cámara Nacional Electoral. Si no lo hicimos como diligencia preliminar, de todos modos podemos pedirlo como una cápita en la demanda, desconociendo, por ejemplo, en el informe de dominio no figura una persona y en la inscripción misma dice que tiene libreta cívica. ¿Qué nos da a pensar esto? Ya está fallecido, seguro, o por ahí, o tiene una edad muy avanzada. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir? Librar oficio a juicios universales, nos van a pedir ¿sí?, librar oficio a registro de las personas para ver si está o no fallecido. Si hay una sucesión abierta, vamos a ir contra los herederos, ¿sí? Tengan en cuenta esto. En cuanto al juez competente, va a ser juez competente el del lugar del inmueble, ¿sí? Bien, entonces, en el caso de que nos falten datos para poder notificar, vamos a librar oficios, entonces, a la Cámara Nacional Electoral, al registro de las personas, a la policía, a los correos, ¿sí? Si estos informes dan resultado negativo, o pese a ello no podemos notificar, en ese caso se citará por edictos por el plazo de 10 días, nos dice el código. En la práctica es muy dificultoso que nos den la citación por edictos. Vamos a tratar de agotar cualquier tipo de información para que notifiquemos correctamente. Bien. En el caso de que se publiquen edictos y no se presenten, ¿sí?, ahí se va a dar intervención al defensor de ausentes que esté de turno, ¿sí? Bien. Una vez producida la prueba, va a dictar sentencia al juez, ¿sí? Esta sentencia, a raíz de esta modificación que yo les contaba, que es la que torna a este proceso en contradictorio, esta sentencia directamente va a borrar, va a ordenar, mediante el libramiento de un oficio al registro de la propiedad inmueble, ¿sí?, le va a ordenar al registro remover, borrar al titular registral actual, y en su lugar, ¿sí?, inscribir la sentencia, quedando el inmueble a nombre de la persona que realizó la usucapión, ¿sí? Eso si nos admiten la demanda y nos hace lugar a la demanda, pero tienen que saber eso, que la diferencia a raíz de esta nueva ley que les nombraba, que fue modificada, que no es nueva, en realidad es del año 58, pero a raíz de esta modificación, los efectos de la inscripción van a ser remover al propietario, al titular, y en su lugar inscribirlo a nombre del actor, ¿sí? Se cancela, digamos, la inscripción registral previa, anterior. Como les comentaba antes de esta ley, quedaban los dos, quedaba el viejo y el nuevo adquirente por usucapión. Eso hace que, por ejemplo, en la zona de San Carlos, acá en Mar del Plata, todavía cuando piden informes de dominio, hay propiedades que tienen doble inscripción de dominio, en cuyo caso hay que hacer todo un trámite administrativo, ¿sí?, para solucionar
solucionar, sanear la cuestión. Pero antes no se borraba al titular anterior, directamente se anotaba a los dos. Bien, la sentencia, por último, hace cosa juzgada material, ¿sí? Y otra cuestión que hay que tocar cuando hablemos de este tema es que la ley de mediación no lo exime de mediación. No está ni como caso optativo ni como caso eximido de mediación. Pero al tratarse de una cuestión de orden público, ¿sí? No es una cuestión que pueda, sobre la cual se pueda transar o acordar o llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, la mediación, en lo que es un usucapión, no tiene sentido. Porque si uno inicia la mediación, se presenta a la contraparte. Y dice, bueno, sí, la verdad que descuidé el terreno, hace 30 años que no voy, y bueno, vos lo estás cuidando, te mereces inscribirlo tu nombre, aparte pagaste los servicios, yo la verdad que ni me interesa, si en 30 años no aparecí, está bien. Lleguemos a un acuerdo, hacemos un acuerdo acá en mediación y que se escriba el nombre tuyo. El juez no va a homologarlo de ninguna manera, ¿sí? Porque da lugar a operaciones simuladas. Entonces, el juez de ninguna manera va a homologar ese acuerdo. ¿Qué se hace en la práctica? ¿Sí? Hay dos soluciones, hay dos cosas que se hacen, no sé si son soluciones, pero la realidad es que si uno interpone la demanda y no pide mediación, receptoría no va a sortear juzgado porque va a decir previamente sortee ese mediador, ¿sí? Entonces, o uno tiene que hacer la mediación igual, que por lo general, en el 95% de los casos la contraparte nunca se presenta ni a la mediación y quizás ni al juicio, porque hablamos de, por lo general, tenés que dejar pasar 20 años, ¿no? O la persona está fallecida y los herederos no saben la existencia del bien y por eso nunca se presentaron esa cantidad de años, pero la realidad es que en la mediación es muy improbable que se presente alguien. Entonces, ante la no presentación del requerido, se cierra la mediación y se inicia el juicio. Eso es lo que suele suceder. Pero bueno, uno pierde tiempo, ¿sí? También, para tener en cuenta. ¿Cuál es otra alternativa que está siendo bien aceptada por la mayoría de los juzgados acá en Mar del Plata? En la práctica, uno lo inicia como una materia a categorizar, ¿sí? Dentro de las materias que nos da, del listado de materias que nos da la Suprema Corte, hay una materia que es materia a categorizar, ¿sí? Si uno lo inicia, Pepito, con fulanito, sobre materia a categorizar, y en el cuerpo de la demanda explica que lo que uno está intentando promover es una usucapión, pero como hay antecedentes jurisprudenciales que dicen que la mediación es infructuosa, porque por más que se llegue a un acuerdo, interviene el orden público, nunca se va a homologar y es una pérdida de tiempo, básicamente. Uno lo explica en la demanda, cita jurisprudencia y solicita que el juez tenga por iniciada la inscripción adquisitiva y que el juez sea el que libre un oficio de receptoría para que recaratule tener que pasar por la etapa de mediación, que en este caso no tiene sentido, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Pero en principio, si nos guiamos por el texto de la ley de mediación, es una materia mediable. En la práctica no tiene ningún tipo de sentido, porque por más que se llegue a un acuerdo, reitero, no se va a homologar jamás, ¿sí? Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Se escuchó bien? Más o menos. Sí, a mí me quedó la duda. Se escuchó bien. Perdón, me quedó la duda, ¿qué pasa cuando es un bien del Estado, un bien público? Eso me quedó medio Se demanda al Estado. Se demanda Pero- al Estado y el Estado tendrá que presentarse, contestar demanda. Pero por más que sea el Estado, ¿sí? Si no ejerció ningún tipo de actos procesorios ni mantuvo el lugar, Claro, ok. está prevista la prescripción. Por eso. Se va a citar a quien resulte, por eso, si hay intereses fiscales, ya sea municipales, provinciales, nacionales, se tendrá que presentar el fiscal correspondiente, el fiscal de Estado, o la municipalidad, la provincia, ¿sí? Y tendrá que exponer sus defensas. Pero no obsta que pueda obtenerse el dominio por usucapión.
porque en realidad uno llega a este estado, uno inicia este proceso, porque se descuida la propiedad, digamos, no se ejerce la posesión durante más de 20 años, que es un lapso muy grande de tiempo, ¿sí? No es que automáticamente por no utilizar o no ejercer actos posesorios sobre el inmueble durante 20 años, otro lo va a tener y lo va a poder usufructuar, sino que tienen que darse las dos situaciones. Por un lado, un descuido total de la parte demandada, que no ejerció ni un acto posesorio ni se acercó a ver cómo estaba la propiedad en 20 años. Y por el otro, una persona que sí los realizó, que realizó actos materiales. Ahí no importa, como pasaron 20 años, no importa si ocupó el terreno, si lo hizo con buena fe, o si, a ver, lo que la mayoría suele poner en todas las demandas, que lo van a ver cuando vean busquen algún modelo de demanda de Sucapión, o ahora que van a tener acceso a la mesa de entrada virtual, busquen cualquier usucapión, van a poder ver en la demanda que el speech, salvo que sea la usucapión corta, ¿no? El speech va a ser siempre el mismo. El terreno de al lado de mi casa o de la manzana de mi casa juntaba basura, se llenaba de perros, empezaron a ocupar terrenos en la zona, entonces como para que no se ocupe el de al lado mío, yo lo cerqué para mantenerlo y empecé a cortarle el pasto y como no apareció nadie, lo empecé a ejercer con ánimo de dueño. Van a ver que siempre la narración de las usurpaciones son la misma, que por temor a ser ocupado por intrusos, que empecé haciendo un galpón para guardar el auto, hasta que venga el dueño, y después como no vino nunca, empecé a pagar impuestos, y ya directamente me consideré dueño. Para ver que siempre se suelen leer esos tipos de narraciones en las demandas de usucapión. Que en realidad no importa, lo que importa es que durante 20 años se ejercieron la posesión, ¿sí? Sin reconocer el derecho en otro, de manera continuada, pacífica, ¿sí? Profe, En este caso, la buena fe no tiene que existir. No es un requisito la buena fe, ¿o sí? No, no es un requisito la buena fe. No. profe, una No es un pregunta. requisito la buena fe. Sí, sí. O sea, en los delitos, por ejemplo, cuando el dueño está muerto, se tienen que publicar sí o no para que aparezcan los herederos, sería, ¿no? En todo caso. No, en realidad si vos de juicios universales, ¿sí? O del registro de las personas, en los informes te contestan que la persona está fallecida, ¿sí? Lo que hay que hacer es rastrear el sucesorio. Uno no puede pedir los edictos ahí. El juez lo que va a ordenar es ver si hay una sucesión abierta, en dónde, y en qué estado está esa sucesión, si ya hay declaratoria de herederos. Si no, lo que van a hacer es intimar a los herederos, o a los pretensos herederos, si no tienen todavía la declaratoria, a que finalicen y tengan la declaratoria, y se les va a citar después a ellos. Porque en realidad, no sé si ya vieron la bolilla de sucesiones, pero desde el momento de la muerte del efecto también son sucesores de la posesión también. Automáticamente continúan en la posesión del causante. Más allá de que después tienen que ser declarados herederos en una declaratoria de herederos, ¿sí? Continúan en la posición del causante. Así que, por más que esté fallecido el titular de dominio, va a haber que fijarse si tiene una sucesión iniciada o no, si tiene herederos o no. No es que podemos pedir los edictos. Es más, los edictos casi no te los dan, tenés que estar mucho tiempo realizando diligencias que hayan resultado infructuosas para recién ahí que te den los edictos. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, su campeón? ¿No? Pasamos entonces a la rendición de cuentas, ¿sí? La rendición de cuentas van a tener que estudiarlo, tanto del Código Procesal como del Código Civil y Comercial, ¿sí? En el Código Procesal lo tienen del 649 al 654, ¿sí? Y en el Código Civil y Comercial del 858 al 864 también. Bien. Para arrancar a ver rendición de cuenta tenemos que saber en primer lugar qué es una cuenta,
y ahí el 858 del Código Civil y Comercial nos hace una definición, ¿sí?, de a qué se refieren cuando se habla de cuentas. Bien, cuenta va a ser la descripción pormenorizada, detallada, ¿sí?, de los antecedentes, los hechos y los resultados pecuniarios de un negocio, ¿sí? Esa es la definición de cuentas. Bien. ¿Quiénes van a ser los legitimados pasivos en este tipo de procesos de rendición de cuentas? Quienes actúan en interés ajeno aunque estuvieran actuando en nombre propio, ¿sí? O sea, por más que actúen en nombre propio, están representando, están actuando en interés ajeno, ¿sí? Tenemos también quienes sean parte en una relación de ejecución continuada, ¿sí?, cuando resultara de la naturaleza del negocio, nos dice el código. Y por último, quien por una disposición legal deba rendir cuentas, ¿sí? Estos van a ser los legitimados pasivos. Bien. Requisitos. Documentada, ¿sí? Se tienen que acompañar todos los comprobantes. Tiene que incluir cualquier tipo de referencia o explicación necesaria, ¿sí?, para que se pueda entender la cuenta, se pueda comprender la misma. Y por último, si el obligado a rendir cuentas a su vez es obligado a llevar libros, tiene que acordar los libros que tenga que llevar el obligado a rendir cuentas con las cuentas. ¿Cuál es la oportunidad? Nos dice el 861, ¿sí? La oportunidad para rendir cuentas va a ser la que las partes convengan o la que indique la ley. Y en el caso de que no se diga absolutamente nada, es decir, la ley no prevea cuándo se deben rendir cuentas, y las partes no se hayan puesto de acuerdo al respecto, va a ser al concluir el negocio, o en los casos de relaciones de ejecución continuada, al concluir cada periodo o cada año calendario, ¿sí? En cuanto a la aprobación de las cuentas, las cuentas pueden ser aprobadas de manera tácita o expresa. Expresa, lógicamente, es cuando la contraparte o quien deba aprobar. En el plazo convenido no son observadas, cuando en el plazo de ley, si no había plazo convenido, no son observadas, o cuando una vez presentadas, ¿sí?, quien deba aprobarlas no diga nada al respecto durante 30 días posteriores. Es decir, yo presento la cuenta y no me observan nada en los siguientes 30 días, ¿sí? Quedan aceptadas. Tengan en cuenta que estamos hablando acá de 30 días corridos, estamos hablando del código de fondo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si hay errores de cálculo o de registración? Es decir, algún error numérico. Por ejemplo, la cuenta está realizada de manera correcta, todos los números de cada ítem son correctos, pero en la sumatoria final hubo un error y comieron una coma de lugar, un cero, un error que sea numérico o un error de registración, ¿sí? El código nos da un plazo de caducidad de 1 año. Para quien lo advierte, dentro de ese plazo de 1 año pueda pedir, ¿sí?, la rectificación de esa cuenta, la corrección de esa cuenta. Pasado el año de recibida ya no lo puede pedir. Bien. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones de ejecución continuada? ¿A qué me refiero con ejecución continuada? ¿Sí? Son aquellas gestiones que realiza quien debe rendir cuentas y que son por periodos continuados, por periodos largos. Por ejemplo, un curador, ¿sí?, de un incapaz. El incapaz es muy probable, si tiene un curador, tiene algún tipo de discapacidad o patología que así lo disponga, que ese curador lo tenga quizás de por vida, ¿sí?, o por una gran cantidad de años. Son gestiones largas, entonces cuando tienen que rendir cuentas, lo tienen que hacer periódicamente, es decir, o al final de cada año
calendario o lo que disponga el juez, ¿no? A eso nos referimos con ejecución continuada, que no es que es un negocio en particular, sino que está administrando de manera continuada, tiene una relación de rendición de cuentas, ¿no? Tiene la obligación de rendir cuentas. En este caso, que se trate de ejecución continuada, la aprobación de un periodo, ¿sí?, implica la aprobación de los periodos anteriores, como para que lo tengan en cuenta. Y por último de lo que vamos a ver acá en relación al Código Civil y Comercial, una vez aprobadas las cuentas, ¿sí?, se tiene que pagar el saldo en el plazo que hayan convenido las partes, en el plazo de ley o en su defecto, si nada dicen, dentro de los 10 días, ¿sí? El obligado a rendir cuentas, a su vez, va a tener que reintegrar toda aquella documentación original o fotocopias certificados o cualquier tipo de documentación o título que le haya entregado, ¿sí?, quien debe aprobar las cuentas, el dueño del negocio vendría a ser, va a tener que reintegrar entonces quien deba rendir cuentas todos aquellos títulos, documentos, con excepción de aquellos que fueran instrucciones de carácter personal que se le hayan dado a quien debe rendir cuentas, ¿no? Por ejemplo, tenían que rendir cuentas de un negocio específico y además de los títulos que se acompañaron y la documentación original que se le dio a esta persona que iba a realizar este negocio en nombre propio, pero en interés ajeno, ¿sí? Además de todos esos títulos, el dueño del negocio les dejó a mano escrita las instrucciones. Bueno, tenés que hacer tal cosa, hacer tal otra, ir a tal lado, ¿sí? Esas instrucciones no hace falta que las reintegre, tiene que reintegrar solamente lo que era título y documentación original. Bien, esto es lo que nos dice el Código de Fondo. Y se complementa de alguna manera con lo que nos dice el Código Procesal. El proceso en materia de rendición de cuentas tiene 3 etapas, bien diferenciadas, ¿sí? Algunas nos las podremos saltar si se dan las circunstancias del caso, pero si no, sepan que son 3 etapas. En primer lugar, tenemos un proceso sumario, en el cual lo que se va a demandar, es decir, la pretensión de este juicio sumario, va a ser determinar si el demandado está obligado o no a rendir cuentas, nada más, simplemente eso. Esto va a terminar con una sentencia meramente declarativa, ¿sí?, y no se va a cuestionar valores. Esta es la primera etapa, un proceso sumario. La segunda etapa es un incidente. En este incidente sí se van a discutir montos, ¿sí? Y la tercera etapa es una ejecución de sentencia, llegado el caso. Por eso les decía, se pueden dar las 3 etapas o se puede dar una, quizás, o 2. Bien. Primera etapa, dijimos que era la determinación de la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Esto procede por juicio sumario, salvo, nos dice el código, que integre algún otro tipo de pretensión que tenga que tramitar por ordinario, ¿sí? Por ejemplo, se hace un daños y perjuicios. Disculpen. Se hacen daños y perjuicios por incumplimiento contractual, se solicita en el mismo proceso que se rindan cuentas y por el monto del proceso tiene que tramitar por juicio ordinario. En este caso la rendición de cuentas va a ir por ordinario, ¿sí? Si no, va a ir por sumario. Por lo general va por sumario. Salvo también en nación. Que en nación se ha suprimido el juicio sumario, entonces como está suprimido el sumario, va a tramitar siempre por ordinario. ¿Sí? Bien. Al ser sumario, ¿qué tenemos que hacer? Acompañar la documental, intenta demostrar que la persona que estamos demandando es obligada a rendir cuentas. ¿Sí? Bien. Juez competente, tenemos el artículo 5, inciso sexto, que va a ser juez competente del lugar donde deban presentarse las cuentas
y no estando determinado ese lugar, el domicilio del que debe rendir cuentas, el de los dueños el del dueño de los bienes, o el del lugar donde se administra el principal a elección del actor, ¿sí? Ay, me voy. Bien, el legitimado pasivo en este proceso sumario va a ser quien administre bienes total o parcialmente ajenos, ¿sí? Ejemplos: tutores, curadores, mandatarios, administradores de consorcios, administradores de sucesiones, ¿sí? Síndicos. Tenemos varios legitimados, es un abanico amplio de legitimados pasivos. También podría hacerlo un gestor, por ejemplo. Bien. Acá, en este tipo de proceso sumario, ¿sí? En el cual se demanda para tratar de determinar si el demandado tiene o no la obligación de rendir cuentas, una carga al actor, que es una carga muy importante, que es la carga de presentar, de acompañar con la demanda, una cuenta provisoria, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? No contesta o admite la obligación. Profe, se le Aprobadas, cortó. se Sí, después de cuenta provisoria. les comentaba, el actor entonces tiene la carga procesal de acompañar la cuenta provisoria. ¿Por qué es importante que acompañe la cuenta provisoria? Porque si acompaña esa cuenta provisoria y el demandado no contesta el traslado, o contesta, admite la obligación de rendir cuenta, pero no rinde cuentas en ese momento, el juez va a tener por aprobadas las del actor. ¿Las va a tener aprobadas por completo? No. Las va a tener aprobadas en tanto el demandado después no acredite, ¿sí?, que las cuentas del actor son inexactas. Ay, por Dios. Bueno, después de todo esto se llega a una sentencia declarativa, ¿sí? Y el objeto de esta sentencia es solamente haber determinado que el demandado tiene la obligación de rendir cuentas, ¿sí? No se van a discutir en esta etapa los valores, sino solamente la obligación de rendir cuentas. Bien, la segunda etapa es un incidente, ¿sí? La vemos en el 650 del Código Procesal, y en esta etapa incidental, ya ahí sí se van a hablar de números, se van a discutir los valores, se van a discutir cualquier tipo de impugnación, ¿sí?, de esa cuenta provisoria o de las que haya rendido ahí el demandado. Se van a discutir entonces las impugnaciones y se va a establecer cuál es el saldo resultante. ¿De qué manera llegamos a este incidente? ¿Sí? Porque como estaba, podemos saltarnos quizás el juicio sumario. De cuentas, es decir, cuando ya hemos hecho el sumario, o si la obligación de rendir cuentas surge de un instrumento público o privado reconocido, ¿sí?, en ese caso se puede pasar esta etapa. Y vamos a llegar a un instrumento privado reconocido. Diligencias preliminares. Profe, se le Se trabó cortó otra de vez. vuelta. Uy, qué mal. La verdad que hoy tenemos un día malo con la Sí, conexión. cuando dijo a este incidente llegamos. Bien, vamos de vuelta. Gracias, Fiorella, por decirme por dónde, porque yo encima sigo hablando. No, perdón, no me gusta interrumpirla, porque si no, no tiene sentido, no se le No, entiende. no, está perfecto. No, por eso está perfecto. Te agradezco que me digas encima dónde me quedé, porque me sirve para retomar. Bien. Dijimos entonces, la segunda etapa
sería este incidente? ¿Cómo llegamos a este incidente? Llegamos o por haber transitado el sumario y con la sentencia del sumario, ¿sí? Existe esta condena judicial a rendir cuentas, o la segunda opción es que la obligación de rendir cuentas surja de un instrumento público o un instrumento privado reconocido. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y cómo se llega a un instrumento privado reconocido? Recuerden ustedes, cuando vieron diligencias preliminares, ¿sí? Que en el 323, inciso 10, hablábamos de que se podía, ¿sí? Iniciar una diligencia preliminar. Vamos a leerlos, 323, acá. Decía, el proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo al que pretenda demandar o quien con fundamento prevea que será demandado, inciso 10, que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Nosotros podemos, como diligencia preliminar, que debe rendir cuentas, que éste se presente y reconozca o no su obligación. Entonces, quizás en esta diligencia preliminar, quizás no, ¿sí? Que reconozca que tiene la obligación de rendir cuentas. ¿Bien? Bueno, también vamos a llegar a este trámite incidental cuando el demandado no contesta la demanda del sumario, ¿sí? O cuando se allana. Es decir, el demandado reconoce que tiene la obligación de rendir cuentas. Entonces se pasa esta etapa para discutir las cuentas, ¿sí? De esta demanda que tiene por objeto de discutir, esta demanda incidental, ¿no? Estamos hablando, que tiene por objeto discutir los montos, ¿sí? Discutir las cuentas, se le va a dar traslado al demandado por el plazo de 5 días, ¿sí? Acá tenemos distintas situaciones. El demandado puede contestar el traslado y rendir cuentas en el mismo escrito, ¿sí? Si hace eso, el juez, ¿qué va a hacer? Le va a dar un traslado al actor para que se expida acerca de las cuentas, o puede directamente contestar el traslado y no rendirlas, ¿sí? O nuevamente allanarse, puede decir la verdad que la cuenta provisoria está bien, ¿sí? Si hay cuenta provisoria, también se le va a dar traslado de la cuenta provisoria, y acá pueden haber un abanico de posibilidades. Si el demandado las admite, ¿sí? Quedan aprobadas las cuentas. Si el demandado no contesta, van a quedar aprobadas las cuentas, ¿sí? La cuenta provisional. Y si no, lo que puede hacer el demandado es realizar observaciones, impugnaciones, ¿sí? Y esas impugnaciones, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser categóricas, tienen que ser fundadas, ¿sí? Tienen que ser oportunas. Y aquellas partidas o aquellas partes de las cuentas que no estén observadas, que no estén impugnadas, van a darse por aprobadas, van a tenerse por aprobadas. En este caso, el silencio opera como si fuera una manifestación de voluntad, ¿sí? Es decir, no contesta, se tienen por aprobadas. Las impugna, pero no lo hace categóricamente, no lo hace fundadamente, ¿sí? Impugna algunas partidas, pero no impugna todas. Bueno, categórica, fundada, se va a tener por admitida. Bien. Una vez contestado este traslado o no contestado, como decíamos, el juez puede determinar, abrir la causa prueba para que se discutan los montos, ¿sí? Si considera que existen hechos conducentes y controvertidos. El juez va a abrir a prueba. En ese caso, también el juez va a fijar por qué plazo va a abrir a prueba, ¿sí? Atendiendo que la dificultad de las cuentas, la cantidad de cuentas, ¿sí? El tiempo que duró la gestión también, va a tener en cuenta todo eso y va a fijar un plazo. Como contracara de esto, si considera que no hay hechos conducentes y controvertidos porque el demandado no contestó o el demandado se allanó, ¿qué va a hacer? Va a decretar la cuestión de puro derecho y va a tener por aprobadas las cuentas de la cuenta provisional que ofreció el actor, ¿sí? Asimismo, dijimos que las partidas, las cuentas tienen que estar justificadas, ¿sí?
y acá es claro el artículo nos dice, el juez puede, ¿sí? No debe, puede, tener como justificación similar. ¿A qué nos referimos con esto? Se cortó, doctora. Está, ¿Se cortó de nuevo? Bien. sí, Les comentaba recién, a grandes rasgos, que el juez puede, no debe, puede tener por justificada aquellas partidas de las cuales habitualmente no se pidan recibos, siempre y cuando sean verosímiles y razonables. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo de esto podría ser, en temas viáticos, no sé, se toma un remis el gestor. A un remisero normalmente no se le pide una factura, o, no sé, no tiene para darle facturación. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si es verosímil que haya utilizado viáticos de esa manera y que no tenga facturas, el juez puede tener por reconocido eso pese a que no haya acompañado la documentación correspondiente. ¿Sí? Y bueno, después, por último, tenemos la tercera etapa, que es la etapa de ejecución de sentencias, es decir, se determina la obligación de rendir cuentas, se determina cuál es el saldo resultante, ¿sí? Porque se hablan de valores, se discuten los valores y se determina cuál es el saldo resultante. Y no cumple, en ese caso tenemos la ejecución de sentencia, que sería la tercera etapa, ¿sí? 653. Los saldos que hayan sido reconocidos por el demandado pueden ser reclamados a su vez. Saldo final, tenemos el saldo resultante y podemos pasar a esta etapa. De partidas que ya hayan sido reconocidas. Los saldos que ya hayan sido reconocidos por el demandado se pueden comenzar a ejecutar sin la necesidad de esperar, ¿sí? La resolución definitiva sobre las cuentas. Bien. Como contracara de todo esto que les comenté, de las tres etapas, tenemos lo que el programa llama demanda voluntaria de rendición de cuentas. También. Sería a la inversa. Es quien debe rendir las cuentas y lo intentó hacer y el dueño del negocio no las aceptó o no le quiso recibir las cuentas o no estuvo de acuerdo pero no realizó ningún otro tipo de actividad. El obligado a rendir cuentas entonces es quien demanda de manera voluntaria al actor con el objeto de ¿qué? De presentar judicialmente esas cuentas que quiso presentar y no le aceptaron y que el demandado las acepte, ¿sí? Para ello se va a tener que presentar, también va por un proceso sumario, va a tener que acompañar la boleta de depósito del saldo deudor, es decir, digo que que soy obligado a rendir cuenta, que no me las quisieron aceptar o recibir, que este es el saldo deudor, acompaño la cuenta y acompaño el depósito de ese saldo deudor. De esta demanda, ¿sí? Y si esta contraparte no contesta o no impugna ese saldo deudor, y esas cuentas se van a tener por conformes, ¿sí? Por recibidas, por aprobadas, por cobradas, porque ya las va a tener depositadas, ¿sí? Entonces sería la contracara en materia de rendición de cuentas. Bueno, pese a los inconvenientes de conexión, ¿se entendió más o menos el tema? ¿Hay alguna duda? Sí, sí. ¿De dónde lo podemos leer bien completo esto? Digamos, para complementarlo con la clase. No sé qué manual estás siguiendo, Antonella. ¿Qué Palacios. manual tenés? Palacios. En Palacios está también. Si no, cualquier código comentado, como les decía, tanto civil y comercial, para ver el tema de las cuentas de fondo, que esto fue modificado en 2015 con el nuevo código, o cualquier código comentado del procesal, también te da la pauta de cómo son los tres procesos y cómo conjugar entre sí. También lo tenés en el manual del alumno universitario del doctor Rodríguez Ayach.
Yo si quieren, creo que tengo material en PDF, les puedo subir para leer, pero si no, con cualquier manual que tengan, por lo general, se habla de rendición de cuentas y no hay problema. Lo único, si está siguiendo Palacio, es muy fácil de entender, está completo para los que tener a mano siempre el código procesal de la provincia de Buenos Aires y hacer un comparativo, porque todo lo que cita Palacio es de Nación, ¿sí? Así que hay diferencias en la operatoria práctica en la mayoría de los institutos, más que nada en cuanto al articulado, no otra cosa. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón, no es una pregunta. Le quería decir que yo Sí. me conecté a eso de las 8:10, no sé si ya había tomado lista. Sí, a ver, un segundo, y Garza. Ahí te pongo el presente. Listo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿me puede poner Sí. presente también? Seman Seman. Cristian. Perfecto. Ahí está. Bien. ¿Algún otro presente o alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una consulta. Delfina. En el de rendir cuentas en la primera etapa, que dijo que si el demandado no dice que las cuentas son, o sea, no las impugna ni nada, o simplemente se queda en silencio, las va a tener el juez por aprobadas, pero después puede demostrar que son Sí. falsas. ¿O no? O ya Claro, las precisamente por eso puede accederse a la... pero Claro, esa puede demostración va a ser demostrar en que el son incidente. incorrectas. Claro. Exactamente, en el incidente. Ah, En el claro. incidente se van a impugnar, ¿sí? Ya sea que haya... puede pasar dos cosas en el sumario, ¿sí? Puede pasar que no conteste, en cuyo caso, si presentó una cuenta provisoria, se las tendrían por aprobada prima facie, ¿sí? En lo que no resulten inexactas o incorrectas. ¿Cómo va a demostrar, ¿sí? El demandado? Eso lo va a demostrar impugnándolas en la parte incidental. ¿Sí? Ahí sí va a contestar por qué son inexactas, va a ofrecer pruebas. ¿Sí? Si demuestra que son inexactas, bueno, se verá después cuál es el saldo deudor en función de lo que se probó. Pero si no, si digamos, no presenta una cuenta provisoria del actor, no cumple con esa carga, directamente se van a discutir esos saldos en la etapa incidental, ¿sí? Ok, gracias. Profe, Bueno, estoy leyendo el chat. Bien, profe, yo no tengo se una peleen. pregunta. ¿Hay prueba documental de eso? Bien. Hola. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Hola, ¿se escucha? Sí, Florencia, no. ¿Quién está hablando? Sí. Sí. Yo tenía una pregunta de la parte de usucapión Sí, en la mediación. No entendí mucho. Sí. En la práctica dijo se tiene que solicitar igualmente la mediación para que se sortee juzgado, o eso es lo que no entendí, no llegué ni a anotar. Bien. El tema es así. Como no está excluida ni resulta optativa por la ley de mediación, es una materia mediable, ¿sí? La realidad es que no tiene ningún sentido en este caso puntual, que se trata de discutir acerca del dominio de una propiedad, ¿sí? Por prescripción adquisitiva, no tiene ningún sentido llegar a mediación porque es de orden público. Entonces, por más que se llegue a un acuerdo, después no lo van a homologar nunca. En la práctica, ¿qué pasa? Tenés dos opciones. O iniciás la prescripción adquisitiva, sortean mediador, tenés que agotar esa etapa de mediación y después iniciar el proceso, ¿sí? Que en realidad mucho sentido no tiene, o lo que se está haciendo últimamente, que es bastante, es bien recepcionado por los juzgados, ¿sí? Tiene buena aceptación,
categorizar, ¿sí? Se la inicia como materia a categorizar y en una cápita de la demanda se pone que atento a resultar infructuoso realizar la mediación correspondiente, porque por más que se llegue a un acuerdo, al intervenir el orden público, el juez no lo va a homologar jamás, ¿sí? Y uno cita la jurisprudencia que hay al respecto, que hay bastante jurisprudencia al respecto, ¿sí? Uno entonces lo manifiesta como una cápita de la demanda, le pide al juez en esa oportunidad que se tenga por presentada la usucapión, por iniciada la usucapión, un oficio a receptoría, materia a categorizar y después de esta manera uno no tiene que pasar por la etapa de medio. Se cortó de nuevo, los vi congelados. Sí, Perdón. se cortó. Es que me está Desde dando yo bien escuché internet. hasta se tiene por iniciada la usucapión. Bien. Lo que haces es iniciarla como una materia a categorizar y pedir en una cápita de la demanda que se tenga por iniciada la prescripción adquisitiva, pero que se inicia como, y aclarás, que se inició como materia a categorizar. ¿Por qué? Porque de esa manera no tenés que pasar por la mediación, y pasar por la mediación en temas de usucapión es infructuoso, porque por más que se llegue a un acuerdo, el juez no lo homologaría jamás. Citás jurisprudencia y pedís que se libre oficio a receptoría para que recaratule, ¿sí?, el expediente. Entonces, de esa manera vos lo iniciaste como materia a categorizar, no tuviste que pasar por la mediación, y al librarse el oficio de receptoría, vuelve y se caratula como prescripción adquisitiva. Es como un caminito paralelo para no tener que pasar por mediación, en realidad. Y es bastante bien recepcionado por la mayoría de los juzgados de acá. Si no, la otra opción, como les decía, es iniciarlo, tener que mediar, que no tiene ningún sentido, pero tener que mediar y después iniciar la demanda. Bien, ahí se escuchó. Bien, bárbaro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Alcira, pregunta al centro de estudiantes. La verdad que no sé si es mesa de la comisión nuestra, digamos, de nuestra cátedra o de la otra cátedra, ni el horario ni el link. La verdad que no estoy al tanto. Tendrías que preguntar en el centro de estudiantes y fijarte también de qué cátedra es. Bien. Bueno. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ¿sí?, me pueden escribir al mail. Si quieren alguna clase de repaso, ya sea de todas las docentes o alguna clase de mis temas, me piden y la coordino con el resto de las docentes como para que puedan tener una clase de repaso. Por lo general, si deciden tener una clase de repaso, pedimos que con 1 o 2 días de anticipación a que pongamos la clase, nos manden preguntas o temas que quieran conversar, así vamos en función a eso. Piensen que todo el programa es bastante amplio, entonces como para tener también un orden, nos van mandando las preguntas y si es necesario hacemos una clase de repaso. Les voy a subir el tutorial del uso de la MEB, así buscan los 2 expedientes que les pasé, ¿sí? Y bien, les faltaría buscar también el tema del lanzamiento en materia de desalojo, como para que vean cómo es la operatoria con la policía, con la ambulancia, ¿sí?, cómo es el despliegue para llevar a cabo el desalojo. Creo que con eso ya estaríamos. Y el PDF. Cualquier duda me pueden mandar al mail. ¿Cómo, Antonella? Que usted dijo que tenía un PDF de rendición de cuentas y lo podría subir. Bien, sí, tengo algún manual en PDF donde figura también el tema de rendición de cuentas, así que lo busco y se lo subo. Sí.
Ahora les dejo el tutorial de la mesa de entrada virtual y seguramente entre hoy y mañana les suba el PDF. De nada. Bueno, que tengan un buen día. Cualquier duda, seguimos en contacto. Bueno, gracias, Gracias. profe. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao.